¿Cuántos aún traen la Biblia a la iglesia? A ver. ¿Cuántos aún traen la Biblia? El libro, esto, porque de repente hay unos que lo traen en su teléfono. Yo quiero recordarles que este mes de octubre se está celebrando el Día de la Biblia. Es el Día de la Biblia. Recuerden que nosotros como protestantes que somos, uno de los fundamentos del protestantismo es solo palabra. O sea, solo este libro. Solamente este libro. Reconociendo que como libro es la palabra de Dios. Y que Dios nos las ha dejado para que nosotros vivamos conforme a esta palabra. Solo palabra. Y este mes estamos celebrando el mes de la Biblia. Sería bueno que tú le regalaras una Biblia a alguien que no tenga, ¿verdad? La compres y luego la adhieras para que alguien que no tenga. Seguidamente quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 40 en adelante. Y estamos hablando de la iglesia emergente, ¿verdad? La iglesia entendamos la iglesia emergente. Con el propósito de poder entender cómo es la directriz o cómo se manejaba la iglesia en el primer siglo, para poder nosotros decir, oye, esta iglesia va o no por ese lugar también. Porque la palabra nos enseña es para eso. Esa es la intención de exponer este texto. Que luego nosotros como iglesia nos revisemos si estamos cumpliendo lo que la iglesia del primer siglo lo hizo. Ah, pastor, ya hemos pasado tiempo. Sí, pero la palabra de Dios no pasa. No pasa la palabra de Dios, ¿verdad? No la pasa. Siempre estará firme, ¿verdad? Pueden pasar los tiempos, pueden venir las modas, pueden venir lo que venga, pero esta palabra no pasará, hermanos. Y eso, ahí es donde tenemos que referir nosotros, aún estando en el siglo I o en el siglo XXI. No importa. Ahí, a la palabra. Estamos hablando de la iglesia emergente. Y la semana pasada hablábamos de ser salvos de esta generación, ¿verdad? De esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadían aquel día como 3,000 personas. Y yo decía que una iglesia que había comenzado con un grupo de 120, ahora eran 120 más 3,000 personas. Por la predicación de la palabra. Pedro predicó lleno del Espíritu Santo y la gente fue conmovida a recibir a Cristo y a ser bautizada. Amén. Ahora miremos el versículo 23. Les quiero comentar que del versículo 23 hasta el versículo 43 hasta el versículo 47, Lucas nos hace ver un listado de características y funciones de la iglesia primitiva. Características y funciones de la iglesia primitiva. Ahora, el texto bíblico nos da cuáles son las características y el texto bíblico nos muestra cuáles son las funciones de esa iglesia primitiva. Esto no es que el pastor lo inventa, es el mismo texto que nos habla a nosotros. Para eso vayamos al versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, yo te pido que tú nos ayudes. Te pido por los que estamos aquí en este recinto, en este templo, donde se predica tu palabra, y que hables a aquellos que se encuentran, Dios, viéndonos y escuchándonos por la radio y por la televisión, reconociendo que venimos a la iglesia perfecta para personas imperfectas, que por tu gracias vamos siendo perfeccionados y conforme a tus propósitos. Gracias porque ya tú has bendecido nuestras vidas al leer, al exponernos al texto bíblico. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.
Lucas nos muestra una comunidad que está llena del Espíritu Santo y se convierte en el testigo de Cristo iniciando en Jerusalén. El versículo 42 nos viene añadiendo lo que el escritor Lucas viene hablando acerca de los hechos. Y es que esta comunidad, a partir del Pentecostés, se convierte en una comunidad llena del Espíritu Santo. Y vaya anotando allí al margen de su Biblia o al margen de su libreta, una comunidad que es guiada por Dios, es donde permiten la manifestación y ahí donde las personas somos llenas del Espíritu Santo. Esto no es simplemente un tema religioso, un tema que debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. La iglesia emergente fundamentaba su base en la enseñanza de los apóstoles, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, yo quiero que entendamos, nosotros como iglesia, la iglesia Árbol de Vida, y cada iglesia debe de proveer el crecimiento teológico y profundo de cada uno de los miembros que hacen parte de la iglesia. Entonces se llama discipulado. Hay un discipulado que es básico para recién convertido, el ABC. Y luego tenemos el discipulado más profundo, que es el discipulado que aparece en el instituto bíblico ministerial que tenemos acá, ¿verdad? Ese instituto nos ayuda a crecer más en el conocimiento de la palabra para servir mejor, ¿verdad? Para hacerlo de una manera mejor para el Señor. Pero encontramos que la iglesia primitiva no enseñaba otra cosa sino lo que los apóstoles habían hablado. Ahora, los apóstoles estaban cerca de Jesús, ¿verdad? Jesús se muere, resucita, asciende al cielo. Los apóstoles caminan una parte del siglo. Después que se mueren ellos, vienen los padres apostólicos. Son aquellos que estuvieron cerca de los apóstoles y que tomaron la enseñanza de los apóstoles y luego la comunican a las diferentes iglesias o las diferentes obras. El propósito de la comunicación y la edificación está basado en que nosotros, a través de esta comunicación y la edificación, vayamos y compartamos las buenas nuevas de salvación. Ellos fueron testigos. Nosotros tenemos que ser testigos. Y esto es algo que nosotros no podemos dejar de hacer, si tenemos que hacer día a día. Ser testigos de Cristo, donde Cristo nos ha sembrado. Si Dios te colocó en un empleo donde ahí tu jefe es malo, ahí Dios te va a colocar para que des luz, para que seas sal y trastornes el lugar que está alrededor tuyo, pero tienes que predicar las buenas nuevas de salvación. Miren lo que dice el texto bíblico allí. Dice, en la comunión unos con otros, ¿verdad? Esto nos muestra que es la iglesia responsable o encargada de educar, entrenar a los miembros. La sucesión apostólica se hace evidente en la iglesia cuando ella sigue las enseñanzas de los apóstoles. Ahora yo quiero que revisemos ahí dos textos que más adelante vamos a explorar más profundamente. Vayamos al versículo 44 y 45. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían, ¿qué?, en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. En la comunión unos con otros. Ahí la palabra en el griego es koinonía. Koinonía, ¿verdad? Y muchas veces hablamos de la koinonía que debemos de tener los hermanos. Y una evidencia real de una iglesia sana, llena del Espíritu Santo, es que hay koinonía en los miembros de la iglesia. Y no es solamente el hermano y la hermana. Es el hermano Harold, el hermano tal, ¿verdad? Y sí, confieso, yo estoy aprendiendo algunos nombres que yo no conozco. Pero la pregunta que te quiero hacer en este momento es si tú conoces, aparte de tu esposa que está a tu lado, conoces bien y conoces el nombre de la persona que está a tu lado, o la que está a tu izquierda, o a tu derecha, o a tu espalda. Y hay gente que no se conoce acá.
Yo recuerdo una vez que estaba en una actividad de jóvenes, y habían dos jóvenes que estudiaban en la Universidad de Cartagena. Estudiaban la misma carrera y estaban en el mismo semestre, y se dieron cuenta que eran evangélicos una vez que vinieron a la reunión aquí, que los dos eran cristianos una vez que no se conocían. Y uno dice, lo que pasa es que eso era cuando la iglesia era pequeña. No, nosotros tenemos que buscar la manera de conocer a los hermanos cada vez más. Y acercándome de él, ¿sabes qué? Mucho gusto, me llamo Harold. Mira, me llamo Pancracio, no sé, ¿verdad? Me llamo Juan, ¿verdad? Me llamo María. Ah, bueno, hermano, estoy aquí. Hay veces que nosotros tenemos hermanos que estos días alguien me presentó, hace tiempo me presentó a alguien y tenía que hacer una diligencia en Confenalco, y él cuando me vio el viernes me dijo, hola pastor, ¿cómo está? Y hola. Y resulta que él era jefe de la división para donde iba yo. Pero si no me hubieran presentado, yo hubiera hecho mi fila y todo, hice la fila. Pero él me dijo, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Me indicó lo que tenía que hacer. ¿Y yo qué hice? Hice lo que me indicó, los pasitos los anoté en una hojita, pam, 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 pam. La comunión es importante. Yo te voy a incomodar, hermano. Colócate sobre tus pies, por favor. Ahora, ves donde una persona que tú no conoces y pregúntale su nombre. Por favor. Seamos obedientes, que eso se parte del discípulo. Pregúntale tu nombre. Bueno, qué bueno. Saca una cita con esa persona, llámalo, anótale el teléfono, invítalo a tomar un Juan Valdés. Un Juan Valdés con una torta que cuesta 7,000 pesos, hermano. No cuesta casi, ¿verdad? Pero dale un abrazo, bendícelo en su nombre. Es más, Julio. Ahora sí puedes sentarte, hermano. Koinonía, el cual es el compañerismo que se ve, es solidario y compartimiento de sentimientos, de bienes y acciones. Cuando hablo de la koinonía, no solamente hablo de venir aquí y saludar al hermano y decirle hola, Dios te bendiga, sino poder compartir de lo que Dios me ha dado con el otro. La semana pasada una familia nos invitó a almorzar. Y en la mañana yo le decía, Señor, Dios provee que alguien nos invite a almorzar. Y Dios al final contestó nuestra oración. Y yo cuando la hermana me dijo, pastor, lo invita a almorzar, le dije, gloria a Dios, una respuesta más a mis oraciones. Pero lo bonito fue que después que nos invitaron a almorzar, pudimos charlar de una manera informal, como hermanos en la fe. Tranquilamente, hermano. Y bromeamos del sancocho, de lo que hicimos. Eso es hermoso. Esa es la dinámica de la iglesia primitiva. Ahora yo quiero que miremos aquí koinonía, el cual es compañerismo, que a su vez es solidaridad y compartimiento de sentimientos, de bienes y acciones. ¿Sabe por qué? Porque el siguiente punto es que de repente tú le preguntaras a la persona de a tu lado, ¿ya desayunaste? Y otros te dirán, no he desayunado. Y no han desayunado muchas veces porque no tienen dinero. Pero vienen a la iglesia fielmente a la reunión dominical porque saben que eso es necesario como creyentes, pero vienen con el estómago vacío. Y es bueno decirle al hermano, Dios te bendiga, pero si Dios te ha dado la capacidad a ti de poder bendecirlo, ¿por qué no lo haces? ¿Ah? Y ahí estoy demostrando realmente que, como dice el gran mandamiento, amarás a Dios sobre todas tus cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo a mí mismo, ¿verdad? Yo debo amar a mi hermano también. Pero si yo no me amo a mí mismo,
mi hermano tiene problemas. Mi hermano tiene problemas. Pero oye, ¿sabes qué, hermano? No has desayunado. Vamos, te invito a la cafetería de los niños. Bendices al ministerio infantil, inicialmente comprándole a ellos, no al frente, sino aquí en el ministerio infantil, y compartes un tiempo con tu hermano. ¡Qué bueno! Ya dije que en Juan Valdés hay un combo de 7,000 pesos. Pues me pueden invitar el otro día a Juan Valdés, 7,000 pesitos. Lo llevas allá. Pero por lo pronto, tu hermano hoy de pronto vino sin comida, hermano. No levanten, hermanos, cuántos no han desayunado, hermano. Pero hay unos que están sin desayunar, porque de pronto no tienen dinero. Y están esperando que algún hermano que es lleno del Espíritu lo invite a desayunar. Así que aprovecha ahora, hermano, y bendiga a su hermano. Porque es más bienaventurado dar. Dele allí. Ahora sigo leyendo lo que nos habla acerca del texto. Dice, nos muestra que la comunión consiste en tener todos en común. Y voy a usar un episodio no muy grato, que fue el fallecimiento de nuestra hermana Bienvenida. Y es que nosotros aún en esa área tenemos que tener en común este tema de la muerte. Pablo dice en Corintios, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Nosotros, a la par de este fallecimiento, ¿verdad?, podemos llorar con ellos. Y ahí estamos demostrando también la comunión para con mis hermanos. Hay personas que de repente no conocieron a la hermana Bienvenida. Y una de las cosas que a mí me impactaba es que yo, viviendo en la ciudad de 2000, ella, a pesar de su quebranto de salud, venía aquí a la iglesia, porque esta es su iglesia. Esta es su iglesia. Y hay gente que vive cerca o tiene mayor capacidad financiera y se busca otra iglesia más cómoda para ellos. Ese no ama esta iglesia. No tiene identidad con la iglesia. No tiene sentido de pertenencia con ella. Simplemente viene para que me dé una palabra y luego me voy. Pero ver a la hermana Bienvenida para mí fue impactante. Ahora, hay gente que vive más en Turbaco que en Cartagena. Y aún así vienen aquí a su iglesia, porque esta es su iglesia. ¿Verdad? La siguiente parte del texto nos muestra comunión unos con otros. En el partimiento del pan, dice, y en las oraciones. Miren algo bien bonito allí en ese texto. Ellos repartían, el partimiento de pan se refiere al compartir la cena del Señor. En el primer siglo, este tiempo de compartir el pan era una celebración. Y uno no viene a una celebración con cara triste, viene con cara ¿qué? Alegre, contento. Y para ello era celebrar la muerte de Jesús, pero también la resurrección. Jesús venció, hermano. Él no quedó en la tumba, Él se levantó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ellos celebraban eso, que ese Jesús estaba con ellos y que Jesús que lo había puesto a ellos ahí. Y lo hacían cada momento. Ahora dice, pastor, ¿por qué no hacemos cada 8 días o cada mes? Porque esto ya es algo de costumbre. Pero dice, cada vez que se reunían, compartían el pan, repartían la cena del Señor. Ahí está el texto, nos está diciendo. No era una comida cualquiera, era la cena del Señor, que era con alegría, pero también con toda la reverencia que ella demanda. Con toda la reverencia que ella demanda. Amén. Adicionalmente, todo esto lo que hemos compartido hasta ahora son un signo o una señal de la que en la cruz había acontecido para con nosotros. ¿Qué pasó en la cruz, hermano? En la cruz Jesús se llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, todo. Y ahora en Él somos una nueva criatura, somos libres. Pero nos invita a andar en la libertad como Él nos ha hecho libre. Reconociendo que Él fue el que murió en la cruz. Y lo voy a decir de nuevo, hermano. No me cansaré. No fue tu mamá. No fue tu esposa. No fue tu hijo, fue Jesús. Y a Él debemos de vivir, por Él debemos de andar.
por Él. No es que si mi novio me deja, que te deje. Siga a Cristo, hermano. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. El centro de mi vida es Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Tú no. Díselo fuerte. Tú eres el centro, nada importa. Oh Jesús, amén. Él debe ser el centro de nuestra vida, hermano. Solo Cristo. Mire cómo apelamos enseguida a nuestra herencia como protestante. Solo Cristo. Las 5 solas. Ya hablamos solo Biblia, solo palabra. Ahora estamos hablando de solo Cristo. No me cansaré de decirlo. Vayamos al versículo 43. Bueno, hablaba del tema, el último punto habla de la oración, mostrando la oración unida, reconociendo que los apóstoles se reunían en el templo, según lo que aparece en el capítulo de Hechos 3. Ahora, quiero que entendamos algo bien interesante histórico acá. Cuando los apóstoles son los apóstoles, pero su trasfondo es judío. Y los judíos tienen una enseñanza de ir al templo a hacer oraciones. Los apóstoles iban al templo a hacer oraciones a la hora indicada, que era hora novena. Eso es lo que está hablando el texto. Pero además de eso, de ir a hacer oraciones, ellos se reunían en las casas también. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un hermano tuyo a la casa tuya a orar? No a hablar del pastor y la pinta del pastor, no. Ni en la predicación del pastor. A orar, hermano. Abrir el texto en la Biblia y leer y comenzar a orar. Y yo voy a decir con todo el respeto y apelo a la historia. Cuando nosotros éramos jóvenes, hace mucho tiempo en esta comunidad, que había el Palo de Mango, nos sentábamos a hablar de Biblia allí atrás. No hablábamos de otra cosa al finalizar los servicios. Y nos reuníamos en las casas, era hablar de la Biblia. Rara vez nos poníamos a hacer otra cosa. Y también la comida, siempre tiene que estar la comida de por medio. ¿Cuántos dicen amén a esto, verdad? La comida, que es importante en medio de la comunión de los santos. Y recuerdo que nosotros hacíamos eso. Ahora de pronto hay tecnología y no hay tiempo para eso, pero ¿saben una cosa? Yo los animo, mis hermanos, a reunirnos en las casas, a orar y a leer la palabra. Aquel que no conoce casi, vaya donde un hermano más maduro y diga: oye, no entiendo este texto bíblico. Vamos a estudiar los dos, a profundizar esto. Y si usted ve que tiene alguna cosa rara ahí, hermano, entonces salga corriendo. ¿Sí? En el texto, claro, hablando del texto como tal. Pero la importancia de que Pedro, Juan, sabían, todos ellos se reunían en el templo en la hora novena a orar. Y además de orar, ¿qué hacían ellos? Estaban con los hermanos en las casas. Uy, hermoso. Qué bueno ir a la casa de un hermano a orar. Hermano, vamos a orar aquí los dos y adorar al Señor. Eso hace que la dinámica de la iglesia cambie cada vez más. No permita que esto sea robado. Antes, por el contrario, saque el tiempo y agéndese esta semana y donde 2 o 3 hermanos a orar. Visítelo. Hermano, nosotros los costeños no tenemos ese problema como hay en el interior, que en el interior hay que llamar antes como para pedir una cita para si te pueden atender o no. Ese era uno de los problemas que tenían en Medellín con nosotros. Nosotros nos presentábamos en la casa de los hermanos. Hola, ¿cómo está, hermano? Pastor, ¿y usted qué hace aquí? Vengo a visitarlo. Nosotros los costeños podemos llegar a la casa de la gente. Hola, ¿cómo están? Y llegas y te sientas y comienzas a hablar. ¿Verdad?
Esa es la diferencia entre los costeños y los antioqueños. Pasaba eso. Ya la gente en la iglesia sabía que nosotros íbamos a cualquier hora, en cualquier momento, y íbamos a visitar alguna pareja y estábamos allí. Hasta en el trabajo, hermano, nos metíamos nosotros. Y yo recuerdo que una vez, pastoreando los corales, teníamos un chico, un señor ya, en la alabanza, y una vez fui al empleo donde trabajaba él. Es sorpresa hermosa, hermano, que el hombre le gustaban las cosas chimbas, hacer cosas, negocios raros allí en el trabajo. Y el dueño de la empresa donde trabajaba era amigo mío. Y los empleados, cuando él me vio, me dijo: hola pastor, ¿cómo estás? Y aquí trabajas tú, ¿verdad? Sí, ¿cómo te va con los empleados? Y todo el mundo burlándose de él. Porque la gente a veces lo hace, hermano. Y sabes que cuando tú no tienes un buen testimonio, la gente nunca va a querer venir a esta iglesia. Cuando tú no tienes un buen testimonio, la gente va a querer buscar otra iglesia porque dice: no quiero ir a esa iglesia porque si él, que le gustan las cosas como no son, así de esa iglesia, me imagino cómo será el pastor, cómo serán los demás en la iglesia. Ay, pastor, usted está usando una falacia de generalización. Puede ser, pero eso es real. En este quehacer ministerial durante este tiempo hemos notado que eso es real. Tu testimonio es importante. Y eso es lo primero, la primera carta de nosotros es nuestro testimonio como creyentes. Versículo 43. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Miren algo interesante, podríamos pensar que el versículo 43 está fuera del relato bíblico, ¿verdad? Porque acontece que el escritor Lucas habla sobre algo que pasó con ellos. ¿Qué fue? Que vino temor a todas las personas que habían escuchado, ¿verdad? Primeramente eso, pero después habla también de las maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Primero, vayamos al punto específicamente de las señales. ¿Las señales serán buenas o serán malas? ¿Usted qué piensa? Las señales son necesarias. Y esto era una evidencia de lo que Jesús había dicho. Ahora, miren lo que nos habla un poco más el texto en Hebreos, capítulo 2, versos 3 y 4. Acompáñenme, por favor. Hebreos, capítulo 2, versos 3 y 4. Es importante, ¿no tienen? Amén, eso. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testigos oculares, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Ahora revisemos el texto de nuevo en hebreo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación no tenemos que descuidarla. Dice: la cual, habiendo sido anunciado primeramente ¿por quién? Por el Señor. Tu salvación y mi salvación fue anunciada por Cristo. ¿Y cómo fue anunciada por Cristo? Cuando fue crucificado en la cruz. Amén. Sigo leyendo, ¿verdad? Por el Señor nos fue confirmada con los creyentes. Miren cómo es importante el texto aquí. Nos habla de testigos oculares que vieron el sacrificio de Cristo. Para aquellos que no creen, hermano. Por eso en Hechos comienza que habían cantidad de testigos, ¿verdad? Que vieron la ascensión de Dios, de Jesús. Sigo leyendo el versículo entonces en Hebreos. Dice: nos fue confirmado por los oyentes, testificando
que Dios juntamente con ellos, con señales y prodigio. Las señales hacen parte del proceso de lo que Dios estaba haciendo. Y es una marca del discipulado, es una marca también de que la enseñanza apostólica es válida. Es una marca, hermano. Ahora, aquí no estamos hablando del vendemilagro, no. No estoy hablando de eso. El texto no nos está mostrando esto. Está hablando de que a medida que nosotros recibimos la palabra, el discipulado, hay señales que se van mostrando en nosotros, sanidades, liberaciones, porque la palabra lo produce en nosotros. Hay personas también que de un modo u otro están enfermas y oramos por ellos y vemos cómo Dios, ¿qué hace? Los sana. Más de uno aquí ha sido sanado por el Señor. Eso quiere decir que Dios todavía trae sanidad sobre nosotros, hermano. Que es válido. Que es válido. Mi mamá tiene 86 años y ella hace años fue sana de un cáncer. Esa fue una de las razones por las cuales yo llegué a Cristo. Por eso, por ver cómo Dios hacía una sanidad sobre su vida. ¿Verdad? Sigamos leyendo. ¿Verdad? El versículo, estamos en Hebreos. Diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Todos tenemos al Espíritu Santo. Uy, aquí como que no hay gente que no vino hoy casi. Todos tenemos al Espíritu Santo. Eso. Y como tal, hay dones y habilidades que el Espíritu Santo ha colocado en tu vida. Amén también. ¿Verdad? Y lo ha hecho con ¿qué propósito? Que sirvamos dentro de la comunidad, dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos complementos unos con otros, no somos competencia. Somos complementos. Afortunadamente para uno y desafortunadamente para otro, yo soy el pastor. Por pura gracia de Dios. ¿Verdad? Por pura gracia de Dios. No es porque yo la haya deseado. Y en medio de eso, esta función pastoral es una función pastoral, no una posición. Porque yo soy tu hermano en la fe. Yo soy tu hermano. Uy, qué bueno es Dios. Porque el mundo nos muestra una pirámide de éxito. Comienzas de abajo y terminas con el punto más alto del éxito, donde todos los demás tienen que vivir para ti. Y la pirámide del éxito en Cristo es al revés. Vienes a servir. Venimos a servir al cuerpo de Cristo, hermano. Y desde aquí también servimos a otras comunidades, a otras personas, ¿verdad? Que no son simplemente parte del cuerpo de Cristo. Ay, Dios mío. Ahora, el texto de Hebreos dan razones de los milagros en la iglesia primitiva. Era mostrar a los oyentes la verdad del mensaje que traían los apóstoles. Los milagros y las señales es para mostrar que ese mensaje de los apóstoles era la verdad. ¿Sí recuerdan aquel que Simón, que quería negociar con los apóstoles para que él pudiera hacer echar fuera a los demonios? ¿Sí recuerdan ese texto? En el bíblico, en Hechos, casualmente. ¿Cuánto cuesta para poder yo hacer esto con ustedes? Pero cuando tú y yo tenemos una comunión con Dios, Dios no necesita que nos den nada, sino va y hace lo que Dios quiere, en la persona que quiere, en la manera que Él quiere. Porque ese es Dios. Los dones que Dios nos ha dado es para eso. Ahora, yo quiero recordemos el discurso hecho por Pedro, el cual hace referencia a lo dicho por el profeta Joel. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, verso 20. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Cómo es el día del Señor? Grande y manifiesto. Está hablando de grande y manifiesto. Antes que llegase el día profetizado por Joel, se
precedería de maravillas en el cielo y señales en la tierra. O sea, antes que venga el Señor, se va a preceder de maravillas en el cielo y señales aquí en la tierra. Eso es lo que estaba diciendo el texto de Joel, que fue citado por Pedro en su discurso. Las señales determinan también el reino de Cristo aquí en la tierra. ¿El reino de quién? De Cristo. Y es por eso que tenemos que entender que Jesús no es religión, es un reino que vino a reinar en este lugar. Y vino a reinar a nuestras vidas. Y ahora que reina nuestra vida, Él lo que desea básicamente es que nosotros seamos luz y sal en medio de esta sociedad. Luz y sal. Salgamos y prediquemos las buenas nuevas de salvación. Salgamos y alcancemos a alguien para Cristo hoy. Salgamos y podemos discipular o discipulemos a alguien que necesita conocer la profundidad de la palabra. Esa es la intención que tiene Dios. Nos ha puesto aquí para que nosotros seamos sus instrumentos de gracia para bendecir el lugar donde Él nos ha colocado. Uy, hermanos, apenas llegamos al versículo, tocamos el versículo 42 y 43. Ahora, repasemos cortamente lo que hemos aprendido en estos dos versículos. El versículo 42 nos habla de la importancia, ¿verdad?, del discipulado. Hermano, si tú no estás siendo discipulado, te animo a que vengas y seas discipulado. El ministerio de evangelismo y discipulado los martes tiene un tiempo de discipulado a las 4 de la tarde. Ven a esa hora. Si tú no puedes venir a esa hora por tu empleo, dime: pastor, yo quiero ser discipulado, ¿quién me puede enviar a mi casa? Yo te envío a alguien, hermano, para que seas discipulado. El texto en el versículo 42 nos muestra la importancia del discipulado, pero también nos muestra en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración. Nos muestra la importancia de la coinonía que debe existir en nosotros como hermanos. No pases encima de nadie. Tú no eres más que nadie, hermano. Todos somos unos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios, sí, ¿verdad? Pero todos somos iguales. Dios nos mira a todos ahí por igualitos. Y esta mañana en mi tiempo devocional Dios me lo recordaba. A todos nos mira. Yo amo a todos mis hijos igual. Alguien dice: bueno, a veces Dios me ama más a mí. Bueno, qué bueno, porque tú sabes cómo es tu vida. Pero Dios nos ama a todos. Sigo diciendo allí, sigo en el proceso de repaso. Partimiento del pan, la importancia de poder participar de la cena del Señor. Ahora, quiero decirles algo. Hay dos eucaristías establecidas por la iglesia primitiva. La primera es el partimiento del pan y la segunda es el bautismo. No hay más. 2 eucaristías. Y para poder participar de la cena del Señor, tú debes de bautizarte. Debes de bautizarte primero para luego poder participar en ello. También habla de la importancia de la oración. Y quiero decirte que los miércoles a las 5 de la tarde nos estamos reuniendo en un salón aquí a orar. De 5 a 6 de la tarde, 6:15. Todos los miércoles, hermano. Así que te animo a que vengas el miércoles, saques tiempo y nos sentamos ahí. Tenemos un tiempo hermoso de oración. Lo que hemos venido ha sido una bendición. Versículo 43. Sobrevino temor a todas las personas, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Decimos que la importancia de las señales que debe existir para ratificar la enseñanza de los apóstoles y de los padres apostólicos de la iglesia primitiva. Es necesario en la importancia de las señales, pero no es un condicional. ¿Correcto? Es que aquí no hay señales de apóstoles, no hay una enseñanza de los apóstoles porque no hay milagro. No. Es necesario, pero no es un condicional.
Porque la primera señal que debe existir en nosotros es la señal de salvación. Y yo creo que esa sería la mejor de todas. Que tú y yo seamos salvos. Amén. Hemos sido bendecidos, hermanos. Yo quiero que te coloques sobre tu pie, por favor. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Qué texto tan hermoso. Yo estoy sabroseándome este texto, hermano, hoy. Sabroso que está este texto de Hechos. Yo quiero que ores allí a lo que Dios te ha hablado, lo que Dios ha guardado, ha inquietado tu corazón. Ora allí, no esperes a mí, ora por favor, mientras que los hermanos de la alabanza pueden tocar algo allí. Señor, nosotros venimos delante de ti hoy, Señor. Que como iglesia nosotros podamos perseverar en la doctrina de los apóstoles, Señor. Día a día, Señor, con el discipulado, con la lectura de tu palabra. Wow, Dios, con el tiempo o con las disciplinas espirituales que debemos de tener día a día. A través del ayuno, de la vigilia, de predicar las buenas nuevas de salvación, que es una responsabilidad que a todos nos has dado. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Y vemos cómo la iglesia primitiva tenía esto bien claro. Para que nosotros hoy tengamos claro, Dios de los cielos, cómo el escritor de Hechos nos está mostrando un listado de características y funciones de esta iglesia primitiva. Y revisemos a la luz de lo que es la iglesia árbol de vida, si nosotros lo estamos cumpliendo, Padre. Ahora, más adelante vamos a entender mucho más sobre la profundidad de la coinonía. Oh gran Dios, no hay cielos de verdad, amén. En ti, Jesús.